y hablando de presupuesto, organizaciones de trabajadores, estudiantes, bueno, y organizaciones sociales en general reclaman el 6% del Producto Interno Bruto para la educación, más 1% para la investigación. ¿Qué recursos piensan destinar sus partidos, si es que lo tienen ya definido, a la educación? Si llegarían a esto, lo superarían, sería menos, y de dónde lo financiarían. No, sin duda, yo hace muchos años que estoy en la educación, por suerte muchos años participando, primero en cargos de confianza, de designación directa, administrativos, y luego electo por los colegas, más de 3 años y medio como consejero electo. Pude conocer la realidad de la educación desde adentro y les digo, necesitamos más recursos para la educación pública, no hay duda. También necesitamos administrar muchísimo mejor, optimizar el uso de los recursos públicos en nuestra educación. No hay duda de eso y lo digo con propiedad porque estuve en lugares de toma de decisión. No tengo la posición, no tenemos nosotros una posición de establecer un porcentaje del Producto Bruto Interno, sí el compromiso de aumentar los recursos, de tomarlos a través de la reorganización del funcionamiento general del Estado, de la optimización en general del funcionamiento del Estado, y también si hay que salir a golpear algunas puertas para obtener financiamiento que permitan solventar proyectos educativos que van a tener fuerte impacto en corto plazo para darle posibilidades a gente que hoy por hoy, a jóvenes, a niños, a familias, que hoy por hoy no la tienen, lo vamos a hacer, ya lo hemos anunciado como una de las decisiones. Compromiso ¿Puertas internacionales? ¿Puertas internacionales? Hay muchos organismos multilaterales de créditos latinoamericanos que incluso el gobierno actual está trabajando, porque acá dicen, no, se va a endeurar con el Banco Mundial, el Banco Interamericano, se sigue trabajando con créditos internacionales, se siguen teniendo, en mucho menor medida, obviamente, pero siguen estando. Y podemos ir a la CAF u otras entidades latinoamericanas de fomento, poder ir a golpear la puerta para conseguir recursos con bajo costo para el Estado que nos permitan tomar medidas urgentes en algunas áreas que están definidas en nuestro programa de gobierno. Gracias. La pregunta hacía referencia concreta al compromiso de asignar el 6% del PIB, del Producto Bruto Interno, a la ANEP y a la UDELAR, más 1% para investigación y desarrollo. Yo acá tengo que empezar por hacer un recordatorio. Ni los que pintaron paredes reivindicando esa cifra, ni los que la incluyeron en sus programas han visto esto concretado. No he visto a nadie que hiciera un mea culpa, digamos, de por qué no se llegó a este monto, siendo que por otro lado todo el mundo coincide en que hubo un periodo de crecimiento, de expansión de la economía muy importante. El Partido Nacional pagó un costo muy importante en la elección pasada por decir que esto no era posible alcanzarlo, por ser sincero. Si hubiéramos estado en una situación inversa, cualquiera habría hablado de demagogia. Nosotros no hablamos de demagogia ni pasamos cuentas, pero digo, no volvamos otra vez al panfleto, vamos a la realidad. El Producto Bruto Interno del Uruguay son unos 60.000 millones aproximadamente. La ANEP tiene unos 2.000 millones de presupuesto, o sea, está participando con un 3,5% del PIB solo la ANEP y ocupando un 12% del presupuesto nacional. Ahora bien, para todos los buenos propósitos que todos tenemos y en los que hemos coincidido en gran medida, tenemos que recordar que de ese presupuesto el 86% son sueldos y cargas sociales, sueldos que todos queremos aumentar y que las cargas sociales aumentan proporcionalmente. El 9% son gastos de funcionamiento y solo el 5% inversiones. De modo que hay que hacer un muy gran esfuerzo hacia el interior de la ANEP, pero sobre todo, todos nosotros, en tanto ciudadanos, tenemos que mirar para afuera de la ANEP. ¿Qué pasa con la torta? Nosotros hemos tenido la experiencia de estar peleando por un puñado de dólares, como decía la película, y ver cómo los millones fluían a emprendimientos sin destino. Yo repito, una empresa pública monopólica que en un año pierde el
25%, o sea, la cuarta parte del presupuesto de ANEP, es un lugar que hay que mirar con atención. Y seguramente como ese, muchos otros. O sea que el presupuesto, aumentarlo en todo lo que se pueda, administrarlo lo mejor que se pueda, pero mirar el panorama total, no mirar del muro de la escuela para adentro. Bien, Domenech. Había un campeón mundial del 30 que decía cortita y al pie. Y prometer porcentajes del presupuesto nacional a la educación no me parece serio. La prueba está que quienes lo prometieron no pudieron cumplirlo. Ahora, también les digo que si hay más de 2.000 millones de dólares para construir una vía férrea para una empresa privada extranjera, puede haber otros 2.000 millones de dólares para la educación pública. Así que con eso yo creo que les contesto todo. Cabildo Abierto en su gobierno tratará de apoyar económicamente, presupuestalmente a la opinión pública lo más que pueda. El país se juega a la ciencia y tecnología. El desarrollo en ciencia y tecnología nos dará independencia o nos transformaremos en una colonia. Y para eso se necesita dinero, mucho dinero. Creo que estaría mejor invertido que en construir la infraestructura a una multinacional. La India tiene un desarrollo científico y tecnológico admirable. No quisiera yo para mi pueblo la pobreza que hay en la India. Pero yendo directamente al tema, nosotros estamos por el 6% más 1 como base, y de ahí para arriba. Pero eso tiene que ver con la torta en general. Es decir, nosotros planteamos además abolir el IRPF, que es un castigo al que trabaja, abolir el IVA a los artículos de primera necesidad, abolir la feroz carga impositiva que cae sobre los pequeños productores rurales que se están yendo todos y contra los comerciantes urbanos que no aguantan más. La deuda de los tamberos es mayor que el precio de todas sus vacas, por eso no pueden ni siquiera vender el predio, y al mismo tiempo un fuerte impuesto a la actividad bancaria privada, que hoy con la repudiable bancarización obligatoria se lleva una colosal masa de dineros, impuesto que fue abolido por el contador Astori en el 2007. Y un impuesto nuevo a las redes privadas de cobranzas, que en este proceso de tercerización que ha hecho el gobierno, hasta para renovar mi cédula de identidad o para pagar una multa a la Intendencia, por culpa de la tercerización que se ha hecho, yo muero en redes privadas de cobranza que inconstitucionalmente no declaran sus ganancias. Si les cobramos el 1%, no creo que ningún propietario se suicide, pero la masa colosal de dinero llegaría como fuerte inversión presupuestal. Es decir, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Nosotros queremos además gravar duramente a los sojeros no residentes que envenenan las escuelas rurales desde el aire, nos han destruido la apicultura y nos están destruyendo con las cianobacterias hasta el turismo, porque las cianobacterias vinieron por la irresponsabilidad del gobierno y por la irresponsabilidad de todos los partidos que, excepto la Unidad Popular, votaron la ley de riego, que es la privatización de la gestión del agua. O sea que por la política impositiva nosotros tendríamos muchísimo para que el 6% fuera solo la base. Bien, tengo que resistir la tentación de meterme en la discusión sobre ciencia, tecnología e innovación, que me gustaría plantear cómo puede y se está haciendo en cierta medida ser una herramienta para la inclusión social y el desarrollo sustentable. Pero vamos a la pregunta. Los candidatos del Frente Amplio han fijado su posición, esos objetivos están planteados en el programa y siguen intactos, se alcanzarán a medida que la evolución de la economía y una redistribución del gasto del Estado en su conjunto los vaya haciendo posibles. La experiencia de los últimos años ha sido la de un aumento insuficiente, pero real, en la inversión en educación pública. Ahora yo diría, agrego, a largo plazo, educación, salud y cuidados van a ser las grandes fuentes de ocupación y las grandes necesidades de inversión. Hay que mirar a ese largo plazo
y hay que convencer a la población de que esas 3 grandes líneas de actividades tienen que ver con la ocupación digna y con la mejora de la calidad de vida, que por consiguiente van a necesitar una inversión creciente. Por eso, el grupo de educación que está respaldando las candidaturas del Frente Amplio ha elaborado un pequeño texto cuyo encabezamiento es lo que cierra mi respuesta. Hacia un Plan Nacional de Educación 2020-2030 para que todas y todos puedan seguir aprendiendo siempre, cada vez mejor y a más alto nivel. Hay que invertir para eso, hay que convencer para eso. 6%, 6 más 1. Y más, 2020-2030, cuando uno piensa que el mundo va a tener por un lado una caída de ocupación en muchos aspectos y una necesidad en materia de educación, salud y cuidado cada vez más grande, hay que pensar cómo construir las bases económicas, no prometiendo sin posibilidades, y cómo construir las bases políticas de legitimidad, que la gente quiera. Claro, y la otra parte de la pregunta es de dónde sacarían los recursos. Lo dijimos, a medida que la evolución de la economía y una redistribución del gasto público lo haga posible. Hay que avanzar, es lo que ha dicho la candidatura del Frente Amplio, hay que avanzar hacia esos objetivos fijados y recogidos en el programa del Frente. Gracias, Mónica. Sí, el Partido Independiente no le parece responsable hablar de un 6%. Pero tampoco se cierra a que eso pueda llegar a ser más. La reforma educativa que planteamos implica un despliegue de recursos muy importantes, pero es la instrumentación de esas reformas para las que evidentemente hay que llegar a acuerdos, igual que como dice el maestro Abella, el Partido Independiente tampoco va a llegar a la presidencia y lo sabe, pero sí está para colaborar en un proyecto educativo con el que tenga más puntos de coincidencia que de divergencia de los que se plantean en el programa. Esto significa que para alcanzar un incremento en el presupuesto para la educación, que creemos que es necesario, primero hay que hacer una revisión de la calidad del gasto público en general. Nosotros hemos visto, haciendo un diagnóstico muy primario, que hay gorduras, digamos, en el Estado que son absolutamente sorprendentes y que es necesario generar lo que decimos un Estado mucho más inteligente. Esto quiere decir, pongo un ejemplo, la Presidencia de la República tiene un presupuesto superior al de todo el Parlamento y al de todo el Poder Judicial. Esto se debe a que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por ejemplo, se han creado programitas y programones que en algunos casos no tienen ni siquiera un control y que no han sido evaluados y que, bueno, cuando vienen las rendiciones de cuentas lo que se hace es pedir incrementos de gasto sin revisar qué es lo que estamos haciendo y dónde están las gorduras y dónde están las cosas que podemos mejorar para funcionar de una manera más eficiente. Por lo tanto, los recursos están, solamente hay que racionalizar el gasto público. Respecto a la innovación y desarrollo, evidentemente puede ser que la India traiga desde su cultura, es milenaria, y que traiga esas desigualdades muy, muy arraigadas, porque sabemos del sistema de estratificación social muy fuerte que tiene, pero también es verdad que millones de personas, tanto en China como en la India, que vienen de unos atrasos fenomenales de miles de años, están saliendo adelante por su incremento en la innovación, el desarrollo. Bien. Y en la creación de conocimiento. Y bueno, los países hoy se están midiendo sobre cuánto están generando ese tipo de riquezas. Lo que dice nuestro programa es lo siguiente. La pregunta era bien concreta con respecto al presupuesto. Sobre el 6%, pero también habla de un 1 más para innovación y desarrollo. Bien. Sobre eso quería leer lo que dice el programa, 2 frases. Se debe promover aún con más decisión el fortalecimiento de un ecosistema
de inversores ángeles que aporten fondos y know-how para nuevos emprendimientos, teniendo en cuenta que lo que las restricciones fiscales están impidiendo que se aumente el gasto en tecnología, innovación y ciencia, y se deben diseñar mecanismos específicos para la atracción de inversiones intensivas en conocimiento, con énfasis en lo creativo, las ciencias y la ingeniería, y para ello ofrecer incentivos que puedan llegar a contemplar mecanismos que tiendan a compensar la escasez que tiene Uruguay en materia de ingenieros, cuidando siempre de no distorsionar el mercado laboral. Bien.